Buenas tardes, buenas noches. Pues permítanme antes de empezar darles un saludo y deseo que se encuentren bien. Esta clase de hoy miércoles 12 de febrero del año 2025, va a quedar grabada para que todos aquellos que queramos abandonar y escaparnos del miedo podamos hacerlo. Y escapando del miedo, miren, sucede algo maravilloso. Lo maravilloso que sucede es que dejamos de tener problemas personales, ¿sí? Los problemas personales son problemas emocionales o problemas de salud física. Luego también otro de los problemas que se acaban son los problemas familiares con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nietos, etcétera. También, escapando del miedo, pues los problemas laborales también se terminan, porque una de las cosas que nos enseña el curso de milagros o Jesús a través del curso de milagros es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todos los problemas que estamos teniendo en este mundo no son en el mundo, son en nuestra mente. Y el último problema que también resolvemos son los problemas sociales. Porque al escapar del miedo, entonces yo dejo de tener problemas con un vecino, dejo de tener problemas con gente que yo no conozco, dejo de tener problemas con políticos, etcétera. Así que bueno, les voy a invitar, primero que nada, eh, una de las invitaciones que nos hace Jesús a través del curso es que el curso debe ser leído lentamente. Cuando nosotros lleguemos a una coma, entonces detenernos ahí un instante a ver si hemos entendido lo que se nos ha dicho hasta ese momento. Y luego, cuando encontremos un punto, hagamos un otro alto y nos preguntemos, ¿esto es verdad? Pero para nosotros poder escuchar si eso es verdad, es necesario que nuestra mente esté aquietada, que no estemos escuchando al ego, porque definitivamente todo lo que Jesús compartió con Helen Schucman y Helen Schucman con William Thetford, pues definitivamente es algo que al ego no le agrada. Así que les voy a invitar a que nos pongamos en estado de alerta, y estar en alerta es utilizar nuestros cinco sentidos, pero todos a la vez. Y en la medida en que tomamos la decisión de mantener nuestros cinco sentidos unidos, los pensamientos se detienen. Algunas veces llegan otros estando en alerta, pero uno puede tomar la decisión de abandonar eh, los pensamientos del ego, porque ellos tan solo nos hacen entrar en conflictos con nosotros mismos, con nuestra familia
con nuestros jefes de trabajo, subalternos o simple y llanamente con nuestros vecinos, personas desconocidas, políticos, etcétera. Entonces, una de las formas de aprender el estado de alerta es que es un entrenamiento mental y para eso es importante que nosotros decidamos comenzar el estado de alerta con nuestros ojos cerrados. Y en la medida en que va pasando el tiempo y nosotros vamos practicando el estado de alerta, podemos andar en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar con nuestros ojos abiertos, pero utilizando los cinco sentidos a la vez y de esa manera nos mantenemos en paz. Entonces empecemos y cerremos los ojos y vamos entonces a sentir el peso del cuerpo donde lo tienes apoyado. Vas a sentir también la temperatura de la piel y observa si hay alguna tensión en tu cuerpo o alguna dolencia. Si hay alguna tensión o alguna dolencia, entonces simple y llanamente decide estar en estado de alerta, pero sin pensar. Entonces, siente el peso del cuerpo donde lo tienes apoyado, la temperatura de la piel, el roce de la ropa en tu cuerpo y observa el roce de la ropa en tu cuerpo y si tienes alguna tensión en alguna parte del cuerpo, en tu frente, en tu cabeza, en tu cuello, en tu espalda, en tu pecho, en tus piernas, en tus brazos, en tus manos, en tus pies, o si tienes alguna dolencia. Solamente obsérvala. No te pongas a pensar acerca de eso. Y ahora vamos a unir el segundo sentido, el sentido del olfato. Y para eso, toma una respiración suave y profunda. Y siente el olor o los olores que hay en el lugar donde estás, pero solamente sintiéndolos, no pensando si huele bien, si huele feo, solamente sintiendo. Y ahora unamos el tercer sentido, el sentido del oído. Y escuchemos entonces los sonidos que hay en el lugar donde te encuentras. Escúchalos solo pensando, sin pensar, perdón, solamente sintiendo. Escucha también el timbre de mi voz y observa lo que sientes. Y también si hay algún sonido fuera del lugar donde tú te encuentras, escúchalo y observa lo que sientes. Estar en alerta es no pensar, no pensar en el pasado y tampoco pensar en el futuro. ¿Por qué?
Porque si nosotros vivimos pensando en cosas del pasado, lo que vamos a sentir en el presente es lo que sentimos en el pasado. Así que ahora, entonces, continúa escuchando sin pensar. Y ahora vas a unir el cuarto sentido, que es el sentido del gusto. Para eso, siente el sabor o los sabores que hay en tu boca. Siente los sabores que hay en tu boca, de algo que hayas comido, de algo que hayas tomado, o simple y llanamente el sabor neutro de tu saliva. Ahora ya tienes unido 4 de tus 5 sentidos. Si algún pensamiento del pasado o del futuro llega a tu mente en el presente, no te aferres a ello. Y por último, entonces vamos a unir el quinto sentido, el sentido de la visión. Si tienes tus ojos cerrados, siente entonces lo que se filtra a través de tus párpados. Y ahora tienes unidos tus 5 sentidos. No hay pensamientos del pasado, no hay pensamientos del futuro y observa cuando tú decides estar en alerta, fíjate cómo te sientes. Y ese es el mejor estado para escuchar la voz del Espíritu Santo y aparte de escuchar la voz del Espíritu Santo, es poder escuchar las enseñanzas del curso. Y ahora lentamente, con eso que tú estás sintiendo, regresa a tu cuerpo y cuando quieras, abre tus ojos. Y vamos a empezar con compartir el subcapítulo número 4 de como lo vimos hoy, eh, al capítulo 4 que se llama La raíz de todo mal. ¿Y cuál es la raíz de todo mal? El miedo. Entonces, bueno, fíjense lo siguiente, el subcapítulo se llama Escapar del miedo y el miedo es la motivación primordial del sistema de pensamiento del ego. Constituye un síntoma de tu profundo sentido de ser atacado y de pérdidas pasadas, presentes y futuras. Pero cuando decides pensar con el Espíritu Santo y aceptas solamente los pensamientos amorosos de todos, considerando todo lo demás como pedimentos de ayuda. Es decir, cuando nosotros vemos que hay una persona que está en conflicto y esa persona tiene una relación con nosotros, es que esa persona lo que está pidiendo
es ayuda, es amor, pero el ego nos lleva a ver a esa persona como que si nos estuviera atacando. Entonces, él te enseña que el miedo, tanto en ti como en los demás, es realmente un pedido de ayuda. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Cuando vemos agresividad, violencia, miedo, rabia, tristeza, esas personas están pidiendo ayuda. Entonces, si no puedes oír la voz que habla por Dios, es porque no te decides a escucharlo. En cambio, tus actitudes, sentimientos y comportamientos demuestran que sí escuchas la voz de tu ego. O sea, quiere decir que cuando tú sientas miedo, rabia, tristeza, te sientas culpable, quiere decir que a quien tú estás escuchando es al ego. Pero cuando nosotros decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que sentimos es paz. Entonces, es obvio que tus actitudes están en conflicto entre sí. Tus sentimientos tienen un corto alcance por el lado negativo, además de que nunca son de pura alegría y tu comportamiento es o bien tenso o impredecible. Entonces, en este momento, hagamos lo siguiente. Como tenemos un punto aquí, preguntemos si esto que acabamos de escuchar es verdad. Y eso que tú escuches, pues es lo que te va a ayudar a seguir aprendiendo las enseñanzas del Espíritu Santo. Sin embargo, eso es lo que quieres. Por eso luchas para conservarlo y te mantienes alerta para protegerlo. Fíjense que este estado de alerta es un estado alerta diferente al que yo acabo de compartir con ustedes. Fíjense lo que dice aquí. Por eso luchas para conservarlo y te mantienes alerta para protegerlo. Pues las mentes de ustedes están repletas de estratagemas para hacer quedar bien a sus egos. Y al hacerlo, no buscan la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente oscuro. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la farsa de su existencia? De todos modos, ¿dónde buscar para encontrar a ti mismo es algo que te toca a ti decidir? Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Fíjense lo siguiente, nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión de poder estar en paz, alegres y felices. Una de las cosas que el curso de milagros o un curso sobre milagros nos ofrece
es que con el aprendizaje que se nos entrega, nosotros es porque hemos decidido estar en paz. Entonces, una de las cosas que nos va a enseñar el curso es que todo lo que a nosotros nos pasa no son las personas que están afuera, sino que tan solo son nuestros propios pensamientos. Y si son mis propios pensamientos, entonces yo decido dejar de escuchar al ego y escuchar al Espíritu Santo para poder estar en paz. Entonces, hemos dicho que no puedes cambiar tu forma de pensar modificando tu comportamiento, pero también hemos dicho varias veces que sí puedes cambiar tu forma de pensar. Fíjense, una persona que trata de, supónganse que uno está en el trabajo, entonces a uno le hacen, eh, le dicen algo a uno, ¿verdad? Y entonces resulta ser que yo me puedo quedar callado la boca y al quedarme callado la boca, entonces ese es un comportamiento que no tengo conflicto con las personas que están afuera, pero sí tengo conflicto conmigo mismo porque son pensamientos que están en nuestro interior. Entonces, fíjense, lo que nosotros podemos, eh, lo que nosotros podemos modificar es simple y llanamente cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. En vez de estar pensando con el ego, entonces decidimos pensar con Jesús o con el Espíritu Santo. Cuando tu estado de ánimo te diga que has decidido en forma equivocada, y esto es siempre que no te sientas alegre, admite entonces que esto no tiene por qué ser así. En todos los casos, has pensado mal acerca de algún alma que Dios creó. Y fíjense, todos nosotros somos almas que Dios creó. Y cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, entonces definitivamente nosotros no creemos que somos un alma que Dios creó, sino que son cuerpos. Y estamos percibiendo imágenes que tu ego refleja en un oscuro espejo. Entonces nos dicen, piensen todos con sinceridad qué es lo que han pensado que Dios no habría pensado y que no han pensado que Dios habría querido que pensaran. Y de acuerdo con esto, busquen con sinceridad tanto lo que han hecho como lo que dejaron de hacer. Y luego cambien sus mentes para que piensen con la mente de Dios. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos algo muy importante. O nosotros tomamos la decisión de seguir sufriendo en este mundo, juzgando y culpando a los demás, etcétera, o simple y llanamente yo decido aquietar mi pensamiento, perdonar
y a través del perdón, entonces yo logro estar en paz. Entonces, esto puede parecerte difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al contrario de cómo ella piensa. Tu mente es realmente una con la de Dios. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado intacto a tu ego, pero ha escindido literalmente tu mente. Entonces, fíjense lo siguiente, yo les voy a compartir acá lo que significa la mente. Eh, la mente con mayúscula se refiere a la mente de Dios o de Cristo y representa el agente que activa al espíritu, aportándole su energía creadora. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó a su semejanza. El espíritu unificado es el Hijo único de Dios o Cristo, en quien nuestras almas perfectas y eternas son uno. En minúscula, la mente representa nuestra mente aquí en la separación y puede estar acertada o equivocada dependiendo de la voz que escuche. El curso la describe como si tuviese dos partes, el espíritu o mente acertada y el ego. El espíritu es la parte que aún puede comunicarse con Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando pensamos, percibimos, perdonamos y extendemos milagros con Él. El ego es la parte que piensa según la evolución. Es completamente ilusoria y solo hacedora de ilusiones. Y fíjense una cosa, las ilusiones es lo que lleva a todas las personas que viven en este mundo teniendo conflicto, teniendo miedo, rabia, tristeza, sintiéndose culpable. Entonces, como hermano que los quiere, estoy profundamente preocupado por sus formas de pensar y los exhorto a que sigan mi ejemplo cuando se miren a sí mismos y uno al otro y vean en ustedes las gloriosas creaciones de un glorioso Padre. Entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Eh, cuando nosotros decidimos mm, cuando nosotros decidimos ver a todos nuestros hermanos como santos hijos de Dios, entonces estamos viendo las gloriosas creaciones de un glorioso Padre. Pero si decidimos verlos con los ojos del cuerpo, que tan solo nos muestran
las imágenes que hemos fabricado y tenemos en una parte de la mente enferma, entonces vemos personas que nos causan conflicto. Entonces prestemos atención a lo siguiente. Cuando te sientas triste, acepta que esto no tiene por qué ser así. Las depresiones provienen de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Y fíjense una cosa, aquí en este mundo, nosotros siempre hemos buscado cosas que nosotros deseamos y en algunos momentos uno desea algo y no lo tiene. ¿Y cómo se siente? Nos sentimos muy mal, pero si tú deseas algo y lo tienes, ¿cómo te sientes cuando tú lo deseas y lo tienes? ¿Cómo te sientes? Alegre, ¿verdad? Bueno, resulta ser que después que te sientes alegre y por alguna circunstancia pierdes lo que tú tenías, entonces eso te hace sentirte muy mal. ¿Cuál es la invitación que nos hace? Que nos hace Jesús. Dice, date cuenta de que no careces de nada excepto por tus propias decisiones. Y entonces decides de otra manera. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos damos cuenta de que no carecemos de nada, solo por nuestras propias decisiones, entonces puedo decidir de otra manera. Saber que todo lo tengo, porque a mí, cuando Dios me creó, me lo dio todo. Entonces, cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad la producen los caprichos del ego y acepta que esto no tiene por qué ser así. Eres capaz de estar tan alerta contra los dictados del ego como a su favor. Entonces, cuando te sientas culpable, date cuenta de que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no, has sido el ego. Y déjame los pecados, entre comillas, del ego a mí, a el Cristo, al Espíritu Santo. ¿Para qué yo voy a dejar esos pecados en manos de Jesús? Eh, Cuando Jesús nos pide que dejemos los pecados del ego en Él, ese es el propósito del redimir, que aquí en un curso sobre milagros se llama así, pero en un curso de milagros se llama la expiación. Entonces, pero hasta que no cambies de parecer sobre aquellos a quienes tu ego ha herido, el redimir no podrá liberarte. Si sigues sintiéndote culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego
puede experimentar culpa. Y esto no tiene por qué ser así. Entonces, fíjense, yo he tenido muchas experiencias en mi vida, muchas, donde yo me sentía culpable y era porque el ego estaba mandándome. ¿Por qué? Porque el ego es el único que puede experimentar culpa. Entonces, acabo de leerles que esto no tiene por qué ser así. Y precisamente hay un libro, bueno, un libro que se llama el Urtext, que era los borradores donde se iban, donde Helen Schucman iba copiando lo que Jesús le iba dictando. Entonces, hay una nota que dice, tú, Helen, has sido más sincera que Bill al tratar realmente de averiguar a quién había herido tu ego y también al tratar de cambiar tu forma de pensar acerca de él. Helen Schucman tiene dudas sobre si estas anotaciones son precisas, ya que fueron tomadas cuando ella estaba muy enfadada. No es que no haya tomado en cuenta tus esfuerzos, sino que todavía inviertes demasiada energía en tu ego. Y eso no tiene por qué ser así. Nos dice Jesús, vigila tu mente contra las tentaciones del ego. Recuerden que son nuestros pensamientos los que nos hacen sufrir, no es el comportamiento. Y no te dejes engañar por él. No tienes nada que ofrecerte. Entonces, esta parte también es tomada del texto. Dice, sin este texto, la frase que sigue no tendría mucho sentido. Tú, Bill, no has hecho esfuerzos perseverantes para cambiar tu forma de pensar, excepto el de aplicar viejos patrones habituales a ideas nuevas. Pero has aprendido y has aprendido mejor que Helen. Helen Schucman tiene dudas sobre la precisión de estas palabras, de tal manera que tu mente tiene mayor control sobre sí misma cuando la dirige genuinamente a que perciba a otro verdaderamente. Tu falta de vitalidad se debe a tus notables esfuerzos anteriores de resolver tu innecesaria depresión y ansiedad mediante el desinterés, puesto que tu ego estaba protegido por este desafortunado atributo. Tienes miedo de abandonarlo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que poner toda la disposición para que definitivamente pueda, podamos estar en paz, utilizando la enseñanza que el Espíritu Santo nos da. Entonces, bueno, seguimos por acá
A ver un momentico. Dice Jesús, tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberándolo así la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con nada que sea menos que esto y niégate a aceptar nada que no sea esto como tu meta. Nos dice Jesús, vigilen todos ustedes sus mentes con sumo cuidado contra cualesquiera creencias que se interpongan en su realización y rechácenlas. Juzguen por sus sentimientos. Si han hecho esto bien, pues es el único uso acertado del juzgar. Juzgar, al igual que cualquier otra defensa, se puede utilizar para atacar o para proteger, para herir o para curar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin la lealtad, protección y amor de ustedes, el ego no puede existir. Entonces fíjense que todo lo que nos recomienda Jesús es que tenemos que estar decididos a abandonar al ego. Entonces, sin la lealtad, protección y amor de ustedes, el ego no puede existir. Juzguen su ego verdaderamente y tendrán necesariamente que retirarle su lealtad, protección y amor. Ustedes son espejos de la verdad en la cual Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienen sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Dejen entonces que el Espíritu Santo brille en paz sobre ustedes, sabiendo que así y solo así es como tienen necesariamente que ser. La mente de Dios resplandeció sobre ustedes, sobre nosotros, en cuanto los creó y dio existencia a la mente de ustedes. Y cuando nos dice de ustedes, entonces nos dice que es la mente de Dios. Su mente, el reflejo aquí de la mente de Dios, donde todavía resplandece sobre nosotros y tiene necesariamente que resplandecer a través de nosotros hacia todos nuestros hermanos. El ego de ustedes no puede impedir que Dios resplandezca sobre nosotros, sobre ustedes, pero sí impedirles que lo dejen resplandecer a través de ustedes. Y fíjense que esto es lo que nosotros solemos hacer. Dios siempre está resplandeciendo sobre nosotros.
Y nosotros entonces somos luz. ¿Y qué es lo que hacemos cuando el ego nos engaña? Bueno, nos trae pensamientos del pasado y esos pensamientos del pasado en el presente nos hacen sentir miedo, rabia, tristeza, culpa. ¿Y qué hace él? Nos invita a que busquemos afuera la causa de nuestro sufrimiento. Así que tenemos que tener claro eso en nuestro mundo. La primera venida de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. La segunda venida de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego sobre parte de las mentes de los hombres y la curación de la mente. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de abandonar el ego, de no seguirle escuchando, es porque Cristo vino por segunda vez a nosotros y está con nosotros. Al igual que ustedes, nos dice Jesús, fui creado en la primera y los he llamado para que se unan a mí en la segunda. Entonces, a través del curso, es una invitación que nos hace Jesús para que abandonemos al ego y nos unamos a Él y seamos uno con Él. Si reflexionan sobre sus vidas, verán con cuánto cuidado fueron preparadas. Estoy a cargo de la segunda venida y mi juzgar, que se usa solamente como protección, no puede estar equivocado porque nunca ataca. Y como aquí hay un punto y una de las cosas que nos enseña Jesús en el libro de Un Curso de Milagros, es que leamos el curso lentamente. Cuando encontremos una coma, entonces veamos si estamos entendiendo lo que se nos dice. Y si he entendido y continúo leyendo y hay un punto, entonces, después de terminar, pregunto, ¿esto es verdad? Y yo tengo la respuesta. Claro que es verdad. Entonces, el de ustedes están tan distorsionado que creen que me equivoqué al escogerlos. Les aseguro que eso es una equivocación de sus egos. No lo confundan con la humildad. Flor María, sí, como realmente este curso se lo dictó Helen Chapman, perdón, Jesús a Helen Chapman, y Bill Techford fue el coescriba, entonces a quien nosotros, después de terminar de leer lo que estamos leyendo y encontramos un punto, entonces preguntamos, ¿esto es verdad? Y como Cristo está en nosotros, nosotros vamos a saber que sí es verdad. Bien, entonces sigo acá. Sus egos están tratando de convencerlos de que ellos son reales y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real,
No puedo ser más real que ustedes. Ese conocimiento, y yo les aseguro que es conocimiento, significa que Cristo ha de llegar a la mente de ustedes para curarlas. Entonces, fíjense, les voy a compartir aquí lo que significa conocimiento, y el conocimiento con mayúscula es lo que saben todas nuestras almas, todas, los 8.000 millones de habitantes que hay en este mundo. Entonces, uno en Cristo, el Hijo único de Dios, que están compartiendo con Dios su amor o Espíritu Santo en el eterno presente de su unicidad. Conocimiento en minúscula. Cuando pensamos con el Espíritu Santo, es lo que experimentamos en el mundo real al perdonar totalmente a otro, con quien ahora somos uno. Es saber que esa experiencia es el reflejo aquí del eterno conocimiento. Y cuando pensamos con el ego, es lo que se puede llegar a conocer en este mundo de acuerdo con sus leyes. Entonces, eh, si bien no estoy atacando a sus egos, nos dice Jesús, estoy trabajando con la mente de ustedes más elevada, tanto si están dormidos como si están despiertos. Igual que su ego trata con la mente más baja de ustedes. Entonces, fíjense, cuando habla Jesús de la mente baja, eh, lo que nos quiere decir es el espíritu, la parte de la mente. Ya, perdón un momentico. Cuando nos habla de la mente más elevada, es decir, del Espíritu Santo, y cuando nos habla de la mente baja, es la parte de la mente que piensa con el ego. Entonces, bueno, en esto yo les vigilo porque están demasiado confundidos para poder reconocer la propia esperanza de ustedes. Nos dice Jesús, yo no estaba equivocado. Sus mentes optarán por unirse a la mía y juntos seremos invencibles. ¿Por qué yo decido eso? Bueno, porque yo decido dejar de ser David Poveda Bustillo. Yo soy el Santo Hijo de Dios y soy uno con Cristo. Y al unirme al Cristo, seré invencible, porque yo no soy un cuerpo. Ustedes todavía, ustedes tienen todavía que unirse en mi nombre, y cuando lo hagan, su cordura les será restablecida. Resucité a los muertos, porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Y por qué creen que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar a los inestables?
Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Ustedes sí. ¿Y por qué van a ver esos grados de dificultad en los milagros para nosotros? Porque nosotros decidimos escuchar al ego y necesitamos un entrenamiento, una continuidad permanente. ¿Para qué? Para que entonces no exista para nosotros grado de dificultad en los milagros. Los he llamado y ustedes responderán. Yo sé que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. Y con respecto a los milagros, les voy a aclarar el significado de los milagros. Un milagro es la máxima expresión de amor que podemos experimentar en nuestro espíritu cuando, después de haber aceptado el redimir o la expiación para nosotros mismos y haber logrado perdonar a nuestro hermano por lo que realmente no hizo, se corre en nuestra mente el velo que nos impedía verlos con la visión de Cristo. Y nos extendemos a su alma en una unión de amor en la que también se encuentran incorporadas todas las demás almas, ya que en el eterno presente de la unicidad, que es donde realmente estamos todos como almas perfectas y eternas, somos uno en Cristo, el Hijo único de Dios. En este sentido, al reflejar aquí las leyes de Dios y la verdad, el milagro trasciende las leyes de este mundo. El uso primario del milagro que hace el Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu es extender su realidad del ego y al mismo tiempo consolidar la curación de la nuestra. El milagro es el medio para alcanzar la meta del curso. El milagro no se pide, sino que sucede y al suceder se acepta mediante un acto de fe. Entonces, disculpen que se fue la electricidad, pero ya me volví a conectar. Entonces, ustedes tienen todavía que unirse en mi nombre y cuando lo hagan, su cordura les será restablecida. Resucité a los muertos porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué creen que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar a los inestables? Yo no creo que haya grado de dificultad en los milagros. Ustedes sí.
Los he llamado y ustedes responderán, yo sé que los milagros, que es lo que acabo de compartir, son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo los llamé es tan natural como su respuesta e igualmente inevitable. Y bueno, fíjense qué maravilloso es esta enseñanza, porque nosotros necesitamos unirnos al Cristo y a través de nuestra unidad al Cristo, ¿verdad? Nos vamos a unir a Dios a través del Espíritu Santo. Así que todo lo que acontece en este mundo, si nosotros tan solo creemos en el ego, lo único que nos va a traer en este mundo son conflictos. Pero si yo decido unirme a Cristo, yo voy a poder sentir amor por los 8.000 millones de habitantes que hay en este mundo. Así que, ¿cómo me voy a unir a ellos? Voy a dejar de escuchar al ego y voy a escuchar a, al Cristo, a Jesús. Voy a perdonar y en la medida en que yo perdone, entonces comprendo que mi cuerpo en este mundo es solamente para compartir la verdad de lo que todos somos. Así que bueno, permítanme ya decirles que he concluido la lectura del día de hoy y quería saber si alguno de ustedes, después de escuchar la lectura que compartí con ustedes y mis puntos de vista, tienen algo que quieran compartir. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla y buscaremos entonces la ayuda de Jesús para todos nosotros. Así que cualquiera de ustedes, por favor, abra su micrófono y comparta lo que nos quieren decir o preguntar. El conocimiento con C mayúscula vendría a ser como la sabiduría. Correcto. Sí, Flor, es correcto. Fíjate, el conocimiento con mayúscula es lo que saben todas nuestras almas. Uno en Cristo, el Hijo único de Dios, que está compartiendo con Dios su amor o Espíritu Santo en el eterno presente de su unicidad. Ese es el conocimiento. Y el conocimiento en minúscula, cuando pensamos con el Espíritu Santo, es lo que experimentamos en el mundo real al perdonar totalmente a otro, con quien ahora somos uno. Es saber que esa experiencia es el reflejo aquí del eterno conocimiento. Y cuando pensamos con el ego, es lo que se puede llegar a conocer en este mundo de acuerdo con sus leyes. Entonces, fíjense, el conocimiento, pues definitivamente, cuando nosotros estamos teniendo claro en nuestra mente que somos el Hijo de Dios, estamos en paz. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo, en vez de tener un conflicto con algún alma
en el mundo, perdono, pido perdón y me uno a esa alma. Y entonces estamos adquiriendo el conocimiento de que todas las almas que hay en este mundo son el Santo Hijo de Dios. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más quiere compartir una pregunta o lo que entendió de la lectura, cómo se sintió? Bueno, entonces, si no hay nadie más, yo les voy a invitar en este momento a que, ok, qué bueno, Clara, eh, Flor, clara y comprensible. Eh, qué bueno que tú lo pudiste ver, escuchar claramente y comprenderlo. Entonces, miren, les voy a invitar a que nosotros en este momento cerremos nuestros ojos y vayamos a sentir todo a la vez el estado de alerta, nuestros 5 sentidos unidos. Y al mantener nuestros 5 sentidos unidos, permítete traer a tu mente alguna situación con la que tú sientes que has tenido conflictos, con alguna persona conocida, algún familiar, etcétera. Y en este momento entiende que lo único que tú has vivido con esa persona fue que te olvidaste que tú eres una con Cristo, que eres la santa hija de Dios. Y al haberlo olvidado porque escuchaste al ego, entonces te apartaste del Cristo. Así que ahora te invito a que traigas a esa persona y le digas, perdóname, perdóname por favor. Dile a esa persona que te perdone porque tú vistes de manera equivocada lo que realmente ella es. Y escucha que esa persona te dice que ella te perdona. Y al perdonarte, esa persona se transforma ahora en luz. Y tú te unes a ella. Y ahora tú sigue avanzando hacia la parte interna de tu mente y atraviesa unas nubes, que es lo que está oscureciendo la verdad que hay en ti. Y atraviesa esas nubes. Y si algún pensamiento llega a tu mente, entonces en este instante di descanso en
Dios, y sigue avanzando. Cualquier pensamiento que aparezca en tu mente, dile descanso en Dios y profundiza en tu mente. Sigue atravesando esas nubes para que te encuentres con el que nunca ha estado separado de ti. Y siente eso. Descanso en Dios. Y siéntelo profundamente. Y en el momento que ves que descansas en Dios, recuerda que Dios es tu fuente y tú no puedes ver separado de Él. Y siente eso. Y ahora vamos a pasar un minuto en silencio. Y ahora con ese sentir vas a salir al cuerpo diciendo, Dios es mi fuente y no puedo ver separado o separada de Él. Y ahora regresa al cuerpo y lentamente observa cómo te sientes. Y lentamente abre tus ojos. Y si lo deseas, por favor, comparte tu experiencia con nosotros. Abre tus ojos, abre tu micrófono y cuéntanos cómo te sientes. Yo me siento bien y en paz. Gracias, David. Bien, Floro. Bueno, muchas gracias a ti también por compartirnos que te sientes bien y en paz, porque ahora tenemos más certeza de que lo que Jesús nos compartió a través del curso es la forma en que podemos regresar a nuestro verdadero hogar. ¿Alguien más, por favor, que quiera abrir su micrófono y compartirnos?
Bueno, entonces lo vamos a dejar hoy hasta aquí y les comparto que esta clase del día de hoy quedó grabada y se va a compartir a través de YouTube. Por si acaso tú quieres compartir ese con alguien, si lo quieres compartir con alguien, pues entonces le compartas el link para que lo vea en YouTube. Y muchas gracias, Yoconda, por ese corazón tan lindo que nos compartiste. Flor María, gracias. Y bueno, les deseo que pasen una feliz noche, Nalia, Albérica, y gracias por compartir su Gracias, presencia David. conmigo. Feliz noche.